Digamos, entonces ya tenemos la nómina liquidada, ¿cierto? Aquí está toda liquidada la nómina. Hasta aquí vamos, ¿correcto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a registrar, a calcular las prestaciones sociales y la seguridad social. Estas son las prestaciones sociales, la seguridad social, los parafiscales y la contaminación. Entonces, la seguridad social es pensión y salud. Recuerde que hay una parte que yo le desconté al trabajador y una parte que aporta la empresa. En el caso de la pensión, la empresa aporta el 12% y el trabajador aporta el 4%. ¿A qué es igual la pensión? Es igual a qué? A coger, paréntesis, el total de vengado, le resto el combustible, que no es factor salario, lo decíamos para no, y para calcular la seguridad social no se tiene en cuenta el auxilio de transporte. Cierro paréntesis y multiplico por el 4%. Bueno, la EDL es la administradora de riesgos laborales y ustedes luego van a ver eh, seguridad sobre el trabajo. Estos porcentajes varían dependiendo del riesgo de cada trabajador. Vamos a coger que todos trabajan en el área administrativa, en una oficina, entonces tienen un riesgo del 0,522%, pero hay varios riesgos, ¿no? Hablan ustedes en seguridad y sobre el trabajo. Vamos a suponer que es 0,522. Entonces, hago lo mismo. Total, abro paréntesis porque va a hacer una resta. Total de vengado menos el combustible, que no es factor salario, menos el auxilio de transporte, que no es factor salario. Cierro paréntesis y multiplico por este factor. ¿Correcto? Listo, la seguridad social. Esto es lo que le corresponde a la empresa. Ya lo del trabajador está acá arriba en las deducciones. Vamos a liquidar las prestaciones sociales, cesantías, interés de cesantías, prima de servicios y vacaciones. Cesantías, recuerden que es importante que sepan de dónde salen estos factores, ¿no? En una entrevista ustedes recuerden que las cesantías es un salario por año. Entonces es igual a 1 dividido 12. ¿Y le da cuánto? En porcentaje le da. Yo quito aquí esto, un segundo, aquí yo lo arreglo, tal, coloquemos aquí general para que no me quede ya, pues aquí queda el número. Entonces es igual a que un salario dividido 12 meses. Y usted lo coloca aquí en porcentaje y le abre y le da 8.33. ¿De dónde da el 8.33? Porque las cesantías es un salario por año, ¿correcto? O sea, 1 dividido 12 meses, un salario, uno da 8.33%. Las cesantías que son el 12% anual, o sea, el 1% mensual. La prima de servicios es también un salario al año, la mitad en junio y el otro 50% en diciembre. Entonces, lo mismo, ¿cierto? 1 dividido 12, y aquí lo colocan en porcentaje y le dan unos decimales, 8.33. Muy importante que sepan eso para que en una en una entrevista, pues van a decir, ¿qué es igual cómo se calcula las cantidades? O contablemente, 8.33. Las vacaciones son 15 días, o sea, medio mes, ¿cierto? Porque un mes sería 1, pero como es medio mes, o sea, 15 días, que usted tiene derecho cada año, entonces usted lo que es igual 0.5, que es medio mes, dividido 12. Y aquí le coloca factor de porcentaje y queda 4.17%. ¿Correcto? A la que lo tengan presente. Entonces, en las cesantías, el auxilio de transporte sí es factor para calcular las cesantías. Entonces, igual paréntesis, total de vengado y le resto el combustible. Cuidado que ustedes pueden tener en su empresa que por ejemplo, las comisiones por venta no sean factor salario, un ejemplo. Entonces, lo tendrían que restar. Ya cada empresa define qué es factor salario y qué no es factor salario, ¿correcto? La cesantía, lo mismo, paréntesis, y cojo total de vengado menos el combustible. Aquí sí se tiene en cuenta el de transporte por el 1%. Ah, bueno, aquí está el factor por ese factor. ¿Sí? La prima de servicios, lo mismo, igual paréntesis, total de vengado, solamente le resto el combustible. Y lo multiplico por el factor. Es muy importante que ustedes sepan que para las cesantías e interés de cesantías y prima de servicios sí se tiene en cuenta el auxilio de transporte. Y le resto lo que no sea factor salario. Si una empresa define por su reglamento interno de trabajo o por su convención colectiva o por el sindicato que tenga la empresa, dependiendo del tipo de empresa, que el combustible es factor salario, entonces es factor salario. O la comisión por venta no es factor salario, entonces usted le restaría la comisión por venta. Hay veces que a uno le pagan, por ejemplo, algunos viáticos, le reconocen a uno un transporte que no es factor salario o si es factor salario. Eso depende lo que defina cada empresa. Eso sí es independiente de cada empresa. Ojo aquí, muy importante, las vacaciones no se tiene en cuenta el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque usted en vacaciones no necesita movilizarse a la empresa, entonces le resta total de vengado, menos el combustible, menos el auxilio de transporte, ¿cierto? ¿Dónde está? Se me perdió.
Aquí está este valor, cierra paréntesis y lo multiplica por este 4.7. Cuidado en la entrevista, una pregunta que le hagan a usted. Entonces usted le dice, ¿el auxilio de transporte se tiene en cuenta para las vacaciones? No. ¿El auxilio de transporte se tiene en cuenta para la cesantía? Sí. ¿Para la prima? Sí. Si algo es factor salarial, se tiene en cuenta, sí. Si algo no es, por eso es que ustedes ven, en sus empresas van a notar ustedes o los que trabajan o algún familiar, que por ejemplo le dicen a uno, yo soy el gerente de tal empresa, o soy el gerente comercial, o soy el vendedor. Entonces cuando yo firmo el contrato de trabajo me dicen, mire, su salario básico es el mínimo, más prestaciones, más comisión por ventas o comisión por cobros, más comisiones, digámoslo así en general. Y entonces me dicen, y esa comisión no es factor salario, o si es factor salario. Si no es factor salario, entonces para el cálculo de la seguridad social no se tiene en cuenta. Y si es factor salario, sí se tiene en cuenta. Eso es como el gran diferencia que se tiene con respecto al uno al otro. Entonces, ¿qué implica eso? Pues que habrá menos descuentos, pero cuando usted lo van a liquidar y cotizaría menos por ejemplo, yo conozco muchos casos de gente que ha sido gerente de una empresa o vendedores, trabajaron 20, 30 años en una empresa, se pensionaron y cuando estaba en la empresa ganaban 7, 8 millones de pesos mensuales y cuando le dio la pensión del mínimo, ¿por qué? Porque usted cotizó sobre el mínimo. Quiere decir que sus comisiones por ventas o sus comisiones en general no eran factor salario y sobre eso no se cotizó en la seguridad social. Entonces, eso es importante, es como analizarlo muy bien. Y el caso de Confamiliar también es lo mismo, entonces es igual, Pablo paréntesis, total de vengado menos el combustible menos el auxilio de transporte, tampoco lo tengo en cuenta para calcular por el factor. Recuerda que los parafiscales eran, y que daño aquí yo, eran, aquí lo repito, paréntesis, total de vengado menos combustible menos auxilio de transporte, cierro paréntesis, multiplico por este valor. Ahora sí ya me dio lo que me tenía que dar. Ok, recuerde que antes manejábamos en los parafiscales, los que son de pronto un poquito más grandecitos y los que no, pues les informo, habían tres parafiscales, SENA, ICBF, o sea, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Confamiliar. En el gobierno, en el para el 2010-12, le quitaron, esto va a cargo de las empresas, le quitaron el ICBF y el SENA. De las empresas no cotizan, no aportan al ICBF ni al SENA. Eso es el parte. Bueno, eso es una historia larguita. Bueno. Muy bien, vamos a la contabilización. Recuerden nosotros que por principio contable, todas las cuentas que empiecen por 5, o sea que son gastos, estas que estoy aquí seleccionando, las cuentas del gasto son de naturaleza débito. Sé que van todos los débitos. Entonces aquí él me dice, ya tengo todos al lado, me dice sueldos, más aquí donde están salarios. Horas extras diurnas, más horas extras diurnas. Horas extras nocturnas, más el total de horas extras nocturnas. Recargo nocturno, más este valor. Comisiones, más, eso es un gasto. Auxilio de transportes, más o igual. Cesantías, véalas, aquí está. Interés de cesantías, véalas, aquí está. Primas, véalo, aquí está. Vacaciones, véalo, aquí está. ARL, véalo, aquí está. Pensión, véalo, aquí está. Confamiliar, véalo, aquí está. Ahí me está ahogando. Y combustibles, véalo, aquí está. Estos son todos los gastos que incurrió la empresa en sueldos, en horas extras diurnas, nocturnas, recargos, comisiones. Esto ya queda contabilizado. Ahora, ¿con qué vamos? Con las contrapartidas, o sea, con los cuentas créditos. Entonces me dice bancos. Recuerda que nosotros aquí cuando hicimos la nómina partimos esto en primera quincena y segunda quincena. De la primera quincena la que va a pagar, ahora el 15, y la segunda quincena la pago el 30. Entonces me queda en bancos la primera quincena, ¿cierto? Esta primera quincena, y en cuenta por pagar la segunda quincena. Y observen que queda el mismo valor. Si lo observan acá, pero aquí lo corro un poquito, correcto, para que lo tengan aquí en cuenta. Mire que sale de acá y de acá este mismo valor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque pues hay empresas que hacen un pago mensual, por ejemplo, otros en el SEAD están haciendo un solo pago mensual, los 25 nos pagan. Antes nos pagaban el 15 y el 30, se convierte muy dispendioso cada 15 días estar liquidando o de terminar un equipo de empleados para que liquiden nómina, no. Hacen una al mes y hay empresas que pagan quincenales, por ejemplo, en el sector construcción, en el sector agropecuario, pagan cada 8 días, algunos pagan cada década, etcétera, etcétera. Y estos mismos datos que tengo aquí se convierten en cuentas por pagar. Por ejemplo, digamos, esta es la salud.
Esta es la salud, yo se la desconté al trabajador, yo le quité esa plata, mire que aquí está lo que le quité al trabajador por salud. Es bien importante, esta la voy a señalar aquí, porque este descuento, esto no es un gasto para la empresa. La empresa no tiene un gasto de salud. ¿Por qué no? Se la descuenta al trabajador y se la paga al fondo, a la EPS que el trabajador corresponda. La EDL, entonces aquí está la EDL. ¿Sí? Con familiar, ya está en gasto y está en cuenta por pagar. La cooperativa es un descuento que yo le hice al trabajador. ¿Cuál es la cooperativa? Este que está acá. Ojo, aquí le coloqué un ojito ahí, coloquémosle como color naranja. ¿Por qué? Porque aquí en la pensión sumo dos. La pensión que yo le quité al trabajador y la pensión que paga la empresa. Son dos, ahí sí la paga la empresa. Cesantías, entonces aquí está en gasto y está en cuenta por pagar. Interés de cesantías. Prima, cuenta por pagar prima, véala, aquí está. Vacaciones, véala, aquí está. Cuenta por pagar fondo de solidaridad, pues en este caso no hubo, ¿no? Pero dejémoslo aquí señalado porque de pronto más adelante habrá uno. Entonces que nos quede. Y la cuenta por pagar de embargos, aquí hubo un embargo y véalo, aquí está. ¿Sí? Y la cuenta de pagar de libranza, que fue el descuento que utilizamos a un trabajador por concepto, por aquí está. Y entonces aquí quedó contabilizada la nómina. Observen que me dan sumas iguales y me da todo ese factor. Usted la guarda y la sube allá. ¿Yo qué prueba le hago? ¿Usted cómo sabe si su nómina quedó buena? Usted, por ejemplo, coloca aquí un ejemplo. Que todos se ganan $1. Mire que todo me va cambiando de una y al final me queda contabilizado. Vea lo que me dan sumas iguales. Que no, que todos se ganan, por decir algo, 5 millones. ¿Cierto? Yo compro aquí y le pego acá y cambia acá. Y todo me queda contabilizado y me queda... Por ello, ustedes, uno debe tener una nómina paralela, pues para revisarlo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué le reviso cada mes? Pues esto es lo que me puede cambiar a mí cada mes. Los trabajos, los recargos nocturnos, esta información que tengo acá adicional. Pero esto de aquí para acá abajo no me cambia, ya lo tengo formulado, lo tengo diseñado. Entonces yo cada mes le digo, mira, Martín no trabajó sino 5 horas o sí trabajó, yo le coloco aquí manualmente, que trabajó 5 horas, tal, que se trabajó 5 horas, tal, que este tal. Y ya usted, y la nómina queda de una vez contabilizada. Entonces yo ya reviso cuando el software, el sistema me diga, oiga, revisa la nómina. Yo simplemente miro que total, me da igual. Y, me dio igual aquí el valor a pagar y los descuentos y todo, me dio igual a lo que tenemos en el software. Listo, se fue para pago. Ya la revisé en 2 segundos, porque usted tiene algo aquí montado. Por eso es que uno tiene que montar como sus propias herramientas que a usted le ayuden a revisar su trabajo, ¿no es cierto? Que usted sepa como su lista de chequeo antes de que usted diga, listo todo este proceso. Bueno, ok. Entonces aquí tenemos ya, perdón, aquí me lee. Aquí ya me descuadre, ya listo. Aquí tenemos ya la nómina. Ya saben, entonces la evidencia esta semana es la liquidación y lo graban y lo suben. Bueno.